VIH, lo que quiero que recuerden es que pertenece a la familia Retroviridae. En Perú es más común el VIH-1, subtipo B, y hay tres genes que recuerden: gen GAG, EM y POL, que son de la estructura. El gen EM, usualmente, EM está relacionado con envoltura, ¿ya? Miren ustedes los genes reguladores, el gen TAT y los accesorios NEF, BIF, CPR, ¿ya? Entonces, cada uno de estos genes va a codificar, por ejemplo, el gen GAG, el P24, el gen POL va a codificar a la proteasa, que va a ser una enzima que vamos a ver que hace una mediación para la replicación, y la transcriptasa reversa, ¿no? Que inicia la maquinaria de síntesis de, en este caso, de RNA-DNA, y el gen de la envoltura, que habíamos dicho, gen 120 GP41. Cuando ustedes tienen que mencionar qué es importante para que el huésped VIH haga una entrada del virus, ¿no? Y haga todo el proceso, necesitamos correceptores. Y siempre preguntan, ¿no? El correceptor en el caso del VIH es el CCR5, CXR4, ¿no? Entonces, si en estos correceptores es imposible la entrada y replicación del virus. Entonces, esto es vital. Lo segundo, el VIH es un tipo de virus que es linfotrópico. Si es un virus linfotrópico, quiere decir que tiene preponderancia por afectar principalmente los CD4. Entonces, va a haber una disminución de CD4. Y en general, en primeros años, va a haber un aumento del CD8. ¿Cuánto es la relación entre el CD4 y CD8 de manera normal? Es aproximadamente de 2 a 1. ¿Y cuánto es el valor, el ratio normal del CD4? Ya, usualmente lo normal debería estar entre 500 hasta 1500. Entonces, por encima, por debajo de este nivel de 500, pues vamos a ver ya un compromiso acerca de la inmunidad. Pero recuerden ustedes que en VIH, ¿no? Aparte de ser un virus linfotrópico, hoy en día también tiene propiedades porque puede ser un virus inflamatorio, es decir, el huésped con VIH va a partir de cada década, va envejeciendo mucho más rápido, ¿no? Que los pacientes sin VIH. Entonces vemos un estado de inflamación crónica, por eso es que en algún momento se propuso dar estatinas para VIH. El virus es linfotrópico y también tiene que ver mucho con selección, sobre todo de algunos cánceres relacionados a VIH, ¿ya? Sobre todo los linfomas no Hodgkin, pero también predispone, ¿no? Al aumento y a la progresión más rápida de otros cánceres, sobre todo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Entonces, una vez recordando todo esto, sepan que una vez que el paciente estuvo en contacto con una persona y esta persona no usó protección, entonces lo que pasa es que este paciente empieza a aumentar, ¿no? Imagínense que haya sido un sexo anal sin protección, ¿no? Que es uno de los, en homosexuales, es el sexo que más riesgo tiene, porque la mucosa del ano tiene bastantes receptores para facilitar justamente la entrada del virus, ¿no? Entonces empieza a aumentar toda la carga viral de VIH, ¿ya? Empieza a aumentar la carga viral de VIH. Y a la par, ya habíamos dicho, había un punto de corte que justamente era el CD4. Entonces el CD4 en un primer momento puede hacer este descenso transitorio, ¿ya? Llega un momento, hay un punto de inflexión que se llama el set point. Es decir, este set point va a marcar la progresión y los años en que se va a demorar un paciente hasta manifestar las presentaciones de una infección oportunista, por ejemplo. Entonces, si el CD4 aumenta acá en automático, sin retrovirales, puede pasar acá. Imagínense que este es el punto de corte acá 200, no cayó tanto, acá estábamos en 500 por decir, no cayó tanto, ¿ya? Y recupera espontáneamente y el paciente puede demorar años en hacer nuevamente el descenso del CD4, ¿ya? Entonces, a la par, la carga viral sigue habiendo una inflexión acá, ¿no? Porque el CD4 controla, y en el tiempo se mantiene por debajo todavía del CD4 y llega un punto donde ya por debajo de 200, pues empiezan las manifestaciones clínicas, la carga viral nuevamente aumentó
y el CD4 ya está por los suelos. Es acá donde van a ver pues el paciente con las oportunistas y el mugre. Entonces habíamos dicho que a la par teníamos el CD8 y dijimos que el CD8 más o menos está en una relación de 2 a 1 acá. Entonces el CD8 lo que puede hacer es hacer un aumento transitorio, ¿no? Y luego trata de bajar y luego se mantiene. Hay una inversión de ese radio, CD4, CD8. Y el CD8 como respuesta citotóxica va a caer también a la par en los años menos que el CD4, pero es más o menos el camino que va a seguir. Si el set point fue acá, no en un punto no tan bajo de CD4, por debajo de 200, ¿ya? Entonces, imagínense pues, si está acá todavía, ¿no? Por encima de 200, la progresión en años para que este paciente haga una enfermedad ya avanzada por VIH es por lo menos todavía unos 7 a 10 años, ¿ya? Pasa el tiempo y puede demorar en hacer. Por eso es que se preguntan, ¿cuándo me habré contagiado? Y ahí están algunas de sus respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el huésped que sí, en este caso tuvo una caída muy intempestiva de CD4, ¿no? El CD4 está muy bajo y la carga viral pues se disparó, ¿no? Entonces la carga viral se dispara así, vino así, se disparó en acá y el CD4 estuvo tan bajo que ya no le da chance de recuperar. El set point fue tan bajo que ya definitivamente hace esto nada más. Y la carga viral trata de nuevamente compensar un poco una subida así y luego ya vuelve a aumentar. Entonces, esta progresión, ¿no? Puede ser mucho más rápida en un año, hasta 3 años. Esto está diferenciado, ya les dije, por este set point. Entonces, esto es la historia natural de un paciente progresador rápido, porque su punto de quiebre en este caso ha sido mucho más brusco, ¿no? Y esta es la historia de un progresador lento, ¿no? Porque vemos que el set point ha sido más alto y en este caso el paciente ha demorado pues justamente en su eh, debut con enfermedad. Ok. Entonces acá hay el concepto de enfermedad avanzada por VIH. La enfermedad avanzada es aquella que tiene CD4 menos de 200 o que tenga cualquier infección oportunista o cáncer asociado a VIH. ¿Ya? Esos términos ahora están hoy en día así. Perfecto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el diagnóstico del paciente con VIH, si hoy es la exposición y dijimos que la carga viral aumentó, entonces, si hoy es la exposición, de todas maneras la carga viral va a ir subiendo así progresivamente, como hemos dicho, ¿no? Y de ahí puede caer. Entonces, en este periodo de tiempo, antes de los 10 días, hoy en día tienen alguna opción, por ejemplo, como la detección de RNA ultrasensible. Ya, no hay de rutina este tipo de exámenes acá, pero sí sería un método de elección, sobre todo si es que quieres sacarte de dudas, ¿no? Pero antes de los 14 días, entre 10 y 14 días, ya hay una prueba hoy en día que justamente es el antígeno P24. Vamos a detectar la presencia de este antígeno P24, ¿no? En sangre, y esto se llama el ELISA de cuarta generación, ¿ya? Entonces, este ELISA de cuarta generación va a ir detectando este antígeno P24 acá. Y acuérdense que los ELISAs clásicos lo que hacían era detectar reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, un ELISA de tercera generación, ¿no? Prácticamente nos va a hacer estas pruebas rápidas hoy en día tan diseminadas. Entonces, si ustedes dejan pasar más allá de 2 o 3 semanas, recién vamos a detectar esta cantidad de antígeno-anticuerpo. Por eso es que antes les puede salir negativo. El periodo hasta que no levante justamente estos anticuerpos que ya empiezan a casi a subir así, ¿no? Empiezan a subir los anticuerpos acá, antibodies, acá le ponemos. Antes de que se eleve todo esto, el periodo donde no hay detección se llama periodo de eclipse, ¿ya? Ya no es el periodo de ventana
así que lo conocen como periodo de eclipse. Y es importante porque acá es donde sí podrían hacer una prueba de RNA ultrasensible o antígeno P24, sobre todo si está antes de las 2 semanas. Entonces, a mí me interesa hoy en día que recuerden estas definiciones y sobre todo si tienen un caso, por ejemplo, del paciente, el recién nacido de la madre VIH que le pasan anticuerpos, lo ideal sería hacer la detección a través de carga viral para VIH, ¿ya? Carga viral para VIH. En el neonato, por ejemplo, ¿no? Para determinar, ¿ya? Ese es el método del diagnóstico de elección. Ok, entonces, basado en estos criterios y ya habiendo expuesto estas consideraciones, recuerden ustedes la clasificación, tienen estadio A1, estadio A2, estadio A3. El 1 se refiere a menos de 500, el 2 es perdón, el 3 es menos de 200, el 2 es de 201 hasta 499 y el CD4 categoría 1 más de 500. Entonces acá tenemos A1, A2, A3, B1, B2, B3 y también tenemos C1, C2, C3. ¿Quiénes son las infecciones hoy en día? Las infecciones oportunistas se van a dar en este nivel, en el 3. Por lo general, no siempre es así, pero todo lo que está acá, vamos a marcar esta L es definitivamente todo lo que es SIDA para nosotros, ¿ya? Entonces, SIDA es A3, B3, C3 y C1, C2, C3. Todo lo que es C son categoría de infecciones oportunistas, ¿ya? Entonces, los números acá en el CD4 marcan simplemente el nivel de CD4 que tenemos acá. Y acá en categoría A vamos a ver que tienes infección por VIH asintomática, tenemos el retroviral agudo, que a veces viene con meningitis aséptica, la linfadenopatía generalizada persistente, es decir, por lo menos más de 3 meses con dos ganglios en localizaciones, dos ganglios en localizaciones distintas, ¿ya? Ganglios que duran 3 meses en dos localizaciones diferentes y que tengan más de 1 centímetro en esta precisión en el tamaño. La categoría B involucra otras, miren ustedes acá, angiomatosis basilar, que mucho recuerda a lo que es sarcoma de Kaposi, es casi similar a lo que es Kaposi con las lesiones violáceas, pero ya saben que está producida por Bartonella en este caso. Candidiasis orofaringia es una categoría B, no es una categoría C. Recuerden que la categoría C va a ser candidiasis esofágica, ¿no? Entonces acá eso nos va dando una orientación. Si un paciente tiene MUGET, es decir, C4 o por lo general menos de 200, ustedes pueden predecir que ese paciente ya está en fase SIDA. Displasia cervical o cáncer in situ. Recuerden que categoría C, ¿no? Oportunista, está el cáncer invasivo de cervix. Ojo, no vayan a confundirse con las categorías. Cáncer invasivo, categoría C. Sarcoma de Kaposi, categoría C. Constitucionales, diarrea más de un mes con fiebre, eso va para un síndrome consultivo. Pero en categoría C también está el wasting syndrome, ¿no? Donde ya hay una pérdida progresiva, ponderal de más del 10% del peso en esos 3 meses por lo menos. Entonces hay un wasting syndrome, ¿no? Que ya corresponde a la categoría C. Es una emaciación prácticamente completa. La leucoplasia vellosa producida por virus de Epstein-Barr también está relacionado este virus con lo que es la lengua negra, ¿ya? Pero recuerden que está en este caso delimitado y es una categoría B. También tenemos herpes zóster severo, PTI, listeria, enfermedad pélvica inflamatoria y neuropatía periférica como manifestaciones de categoría B, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que tienen que recordar. Vamos a dar tips solamente de infecciones oportunistas, que la pregunta típica y el paciente modelo que va a venir, ¿no? Entonces, el paciente con neurotoxoplasmosis es la clásica historia del paciente con VIH que tiene síndrome de focalización, ¿no? Entonces, como sabemos, en el paciente VIH hay causas de focalización,
y sobre todo nos dan una lesión. La típica lesión que es captadora de contraste en anillo, ¿no? En la tomografía, capta contraste en anillo. Entonces, eso es típico. La primera causa de convulsión, focalización, huésped VIH, nuevamente toxoplasma, capta contraste en anillo. Pero tenemos diferenciales. Ojo, la lesión a nivel de tomografía podemos encontrar acá, no, usualmente puede ser única, pero lo habitual es que sean múltiples lesiones, ¿no? Múltiples lesiones que captan contraste en anillo y tienen una localización que es, les gusta afectar sobre todo ganglios basales, ¿ya? Tienen afectación de ganglios basales. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En este caso de elección, debería ser la sulfadiazina, ¿no? Pero no tenemos en el Perú, así que lo que utilizamos es principalmente trimetopin sulfamethoxazol. Algunos utilizan clindamicina, pero no está dentro de la rutina. ¿Qué otras lesiones pueden captar contraste en anillo a nivel de ganglios basales? Ojo, tengan mucho cuidado porque acá también tenemos los tuberculomas y también el otro diagnóstico diferencial es los linfomas primarios del sistema nervioso central. Estos linfomas primarios usualmente son masas únicas y más de 4 centímetros que hacen desviación de la línea media. En toxoplasma lo que se ve frecuentemente son edemas y edemas digitiformes, ¿ya? Entonces puede darte esa sensación, pero no se utilizan en estos casos corticoides, ¿ya? No corticoides, por favor, para el diagnóstico de toxoplasmosis. El diagnóstico es por imágenes, es bien difícil llegar a hacer una biopsia de estas lesiones, pero se podría predecir. Pedirle un IgM en el TORCH para toxoplasma, un IgG no nos va a ayudar, ¿ya? Para diagnosticar toxoplasmosis a nivel del sistema nervioso central. Esa es la infección oportunista. Neumocistosis, recuerden ustedes que viene el paciente con VIH que tiene baja de peso, asociaciones te van a decir tiene Muget, ¿no? En la clínica esto seca y disnea progresiva, ¿no? Que ha sido en este caso produciendo la baja de peso también a veces en el paciente, el Muget, y viene una radiografía o una tomografía con patrón intersticial bilateral, ¿no? A predominio a veces de bases. Entonces, si tiene estas lesiones, encuentras en la analítica de HL elevado y un compromiso de la gradiente alveolar arterial, ¿no? Es importante porque eso te marca la pauta en la neumocistosis. Entonces, en neumocystis jirovesi, por si acaso, es un hongo, ya antiguamente era clasificado, ¿no? Dentro de otros grupos, pero el neumocystis es un hongo y se trata con antibacterianos. El tratamiento de elección es trimetopin sulfamethoxazol hasta 21 días. ¿Cuándo se da corticoides en una neumocistosis? Damos corticoides cuando justamente ya tenemos una neumocistosis moderada o severa, en este caso que está marcado por la gradiente. Una gradiente más de 70 ya definitivamente sí o sí corticoides, ¿ya? Entonces el Bactrim por 21 días, lo mínimo, y de ahí mantienes con profilaxis secundario. Adicionalmente, alguna vez he visto que preguntan en tratamiento en alérgicos, ya es usualmente podemos utilizar clindamicina con primaquina también que se utilizaba en malaria. ¿Ya? Entonces, a eso van las preguntas, ¿no? Disnea, tos seca progresiva, que va a venir y va a tener este cuadro estrepitoso. Muy bien, citomegalovirus principalmente, recordar ustedes las retinitis, ¿no? Entonces, acá estos pacientes pueden hacer retinitis, entonces vamos a buscar las lesiones tipo las hemorragias, ¿no? En llamarada, ¿no? Que son usualmente características de citomegalovirus, ¿no? Entonces, citomega tiende a predilección a afectar pacientes con CD4 menos de 50. CD4 menos de 50 solamente son pocos los oportunistas que podemos sospechar. Una de ellas es citomega y la otra es Mycobacterium avium complex, ¿ok? Una vez que el paciente tiene hemorragia en llama, CD4 menos de 50, pues va pensando en dar un tratamiento. El tratamiento va a ser con ganciclovir a nivel intravítrea, ¿ya? Intravítrea. Entonces, podríamos dar eso y a la par por vía sistémica, sí, hasta 21 días si es que es una retinitis. Otros tratamientos, si tolera vía oral, puede ser valganciclovir. Ojo con la toxicidad renal de todas maneras de valganciclovir y sobre todo también los problemas de
displasias de médula ósea, ¿no? Te puede generar neutropenia, leucopenia, y tengan mucho cuidado con eso. Citomega, ojo, citomega no solamente va a dar daño a nivel de retina, porque también tenemos manifestaciones, tenemos colitis, tenemos mielitis y tenemos otras complicaciones. Ya. Criptococo. En criptococosis, lo típico es recordar que esto es una levadura, ¿no? Y es la principal causa de meningitis, usualmente subaguda crónica, ¿ya? Entonces, habíamos recordado cuando estábamos revisando en las meningitis en general, consumo de glucosa, aumento de proteínas, ¿no? Un consumo bastante alto de glucosa, las proteínas están elevadas y ese predominio de mononucleares. Hacen el LCR y el paciente, pues, pueden encontrar tinta india, ¿no? En realidad en la literatura es Indian ink, acá le decimos tinta china. Bueno, y así vienen las preguntas. Pero el paciente, pues usualmente que está con estas lesiones, ¿no? De criptococo, necesitamos medir la presión de apertura, porque la presión de apertura es un marcador, ¿no? Miren ustedes que tienen que verle fondo de ojo, porque puede estar, si es que está con cefalea, náuseas, vómitos y papiledema, es importante porque está haciendo hipertensión endocraniana. ¿Cómo se maneja la hipertensión endocraniana en un paciente con criptococo? Haciendo punción lumbar, porque la mayoría piensa que le doy manitol, le doy acetazolamida, pero esa no es la condición. Tratamiento de elección para criptococo. Tratamiento de condición, ya vamos a dejarlo con anfotericina, ya, y hoy en día se puede utilizar combinándolo con fluconazol, ¿ya? Por lo menos. Hay 3 fases, una fase de inducción, luego está una fase de consolidación y finalmente una fase de mantenimiento. Si a nosotros nos preguntan cuál es mejor, anfo o fluco, definitivamente anfotericina liposomal en este caso es la que menos efectos adversos nos da. Recordar los efectos de la anfotericina, desde hipocalemia, hipomagnesemia, ¿no? También tenemos el problema renal, ¿no? El aumento de la creatinina, la injuria renal, que puede dar consumo de hemoglobina, anemia, y el agente que esteriliza más rápido en el LCR del criptococo es la flucitocina, y esa es la terapia de elección en muchas de las guías, junto con anfotericina. El problema es que la flucitocina no está disponible en Perú. En la tinta china no se olviden de ver y pedir que las levaduras estén haciendo gemación, porque puede ser tinta china positiva, pero la tinta china positiva también puede buscar y encontrar y reportar levaduras que están muertas. Así que nosotros, para cambiar de fase en el tratamiento, ¿no? Ya le di 2 semanas, quiero cambiar a la siguiente fase de anfotericina fluco, dejarlo solo con fluconazol. Lo que hago es específicamente pedir el cultivo, ¿no? Para cambio de fase se pide cultivo de LCR. Es decir, si el cultivo me dice no ha habido crecimiento de hongos, perfecto. Porque la tinta china muchas veces nos sigue saliendo positivo a la segunda semana. En cándida, recordar que también es otra levadura de importancia, y esta cándida puede tener compromisos, es decir, puede darte un compromiso desde mugue oral, puedes tenerte compromisos en la comisura labial, una queilitis angular por cándida, ¿no? Pero también tenemos otros compromisos, ¿no? Aparte de queilitis, el mugue, tenemos el compromiso esofágico, ¿no? Y es acá donde vamos a ver prácticamente que el paciente te dice la clásica historia de la disfagia, ¿no? Entonces, el paciente que no puede pasar los alimentos, pues definitivamente tiene que tener una endoscopía, hacer la inspección, ver simplemente con las fotos es suficiente, confirmación, ¿no? Y inicias un tratamiento dirigido, en este caso con fluconazol, para una candidiasis, ¿ok? Entonces, fluconazol como primera alternativa, endovenoso en este caso hasta que el paciente tolere, no le puedes dar vía oral, el paciente tiene una disfagia tal que impide muchas veces ingerir hasta líquidos. Hemos tenido casos así extremos. Perfecto. Y el otro escenario es el de la tuberculosis. El escenario de tuberculosis es uno, CD4, cualquier CD4, porque hay tuberculosis que se mantienen con CD4
muy altos, ¿no? Y un CD4 muy bajo. Si el CD4 está alto, está casi dentro de valores normales, lo habitual es que el paciente tienda a producir lesiones tipo cavernas, es decir, similar a las reactivaciones de un paciente que no tuviese VIH. En cambio, si el paciente tiene un CD4 muy bajo, lo que vamos a ver son las formas extrapulmonares, es decir, vamos a empezar a ver manifestaciones como una MECTEBE, podemos tener compromiso de hueso, en médula, tenemos compromiso ocular, hemos tenido compromiso en suprarrenales, entonces todas las manifestaciones extrapulmonares definitivamente, igual que en pleura, estamos viéndolas a medida que el CD4 baje. Y lo más importante, en la placa también podríamos encontrar lesiones micronodulares múltiples o conocidas como milia, porque la micobacteria ya hizo diseminación y se ha hecho una diseminación no hematógena y ahora estamos viendo este compromiso miliar. El tratamiento de elección ya saben que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etabutol. Hoy en día las formas de tratamiento consisten en darle la fase intensiva con las 4 drogas y luego mantienen la fase de isoniazida y rifampicina. Estos son 2 meses por lo general y en el caso de compromiso de hueso, óseo y compromiso de meninges, idealmente se mantiene hasta un año, es decir, 10 meses en la segunda fase, ¿ya? Solamente para óseo y para meningio. En el resto han estado llegando por lo general hasta 9 meses, ¿ya? En la forma pulmonar, por ejemplo, hasta 9 meses, pero van hasta 12 meses isoniazida y rifampicina de manera diaria, por si acaso. En el paciente de VIH es diario en la segunda fase. En el paciente inmunocompetente, esta segunda fase es por lo general 3 veces por semana. Así que tengan mucho cuidado si les preguntan eso. ¿Ya? Pero las formas que duran un año como mínimo de tratamiento, si es que es una TB sensible, estamos hablando, óseo y meningio, 12 meses. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poco de tratamiento y de los retrovirales. Lo que quiero es que miren ustedes los niveles de cómo es que el virus, desde que hace su entrada, ¿no? Viene acá, el virus bonito, el virión, ya les dije que tenía que tener correceptores y la afinidad por el linfocito CD4. Entonces vienen los correceptores, pero se juntan, necesitan tener, acá expresan las GP120, G41, y acá están los correceptores, en este caso CXR 4, CCR5, ¿no? Entonces, si hay esta afinidad, puede entrar, pero justamente a este nivel van a surgir algunos fármacos como los inhibidores de fusión. Hay un proceso cuando viene el virus, se fusiona con estas partículas de anclaje, y es acá donde inhibidores de fusión como enfuvirtide pueden actuar. También tenemos estos inhibidores del correceptor CCR5, el que mencioné acá, que es el maraviroc, ¿no? Entonces, el virus usualmente en fases tempranas de la enfermedad puede darte esta expresión de correceptores. Por eso es que en una fase temprana, para mí, podríamos utilizar maraviroc. Luego, una vez que el virus entró, ya hizo todo su proceso, inicia digamos, desdoblamiento de este material genético, y lo que va a generar es ya a través de la transcriptasa inversa, ¿no? La formación, en este caso, de RNA, va a estirarlo, va a elongarlo y le va a formar a otras 2 partículas similares. En este caso, tenemos actividad a este nivel. ¿Quiénes son los que actúan a ese nivel? Los inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleósidos. Acá tenemos sidobudina, estabudina, didanosina, lamivudina, entricitabina, bacavir y tenofovir. ¿Para qué me sirve hoy en día todo esto? Yo sugeriría que muchas de las preguntas en este tema están bien desfasadas, pero hoy en día estabudina ya no está en la norma técnica, didanosina tampoco, y el resto sí. Estas dos, estabudina y didanosina, definitivamente eran preguntadas por las toxicidades que dan. Didanosina bastante pancreatitis, estabudina bastante neuropatía también y acidosis láctica, pero ya no están recomendadas, así que pasamos con esto. Recordar en sidobudina, recuerden ustedes, anemia megaloblástica, ya, anemia, ¿no? Anemia, ¿no? BCM incrementado. La mibudina, principalmente neuropatía. Hoy en día, entricitabina no tiene tantos efectos adversos, abacavir tiene hipersensibilidad y tenofovir, el efecto adverso que pueden preguntar es justamente injuria renal, ¿no? Injuria renal, porque se ajusta justamente cuando hay estos déficits. Entonces,
tenemos otros inhibidores que actúan a este nivel, pero son no nucleosídicos, ¿no? De transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos no nucleosídicos. Tenemos efavirenz, que antes estaba dentro de la norma técnica Perú, nevirapina y etravirina. Hoy en día están surgiendo nuevos en esta familia que probablemente van a reemplazar, pero el efecto antiguo del efavirenz, sobre todo quiero que recuerden, bastante cuando uno da efavirenz tenía cefalea, insomnio, trastorno del sueño principalmente. En algunos casos se retiró en las guías de Estados Unidos hace muchos años, 2014, 2015, por incremento de suicidio, ¿no? Pero eso es algo que se ha discutido bastante, pero quiero que sepan estos problemas con el efavirenz, sobre todo las pesadillas también que venían. Por eso es que el paciente no toleraba en primera línea y muchos vomitaban, cambiaban de medicación. Entonces, eso ha hecho que los esquemas en primera línea se modifiquen. Tenemos otros inhibidores. Miren, una vez que este material genético que ya se ha generado, no se ha desdoblado, ahora se va a integrar con el DNA ya del huésped y en este caso la enzima encargada de la integración es esta, ¿no? Integrasa, como su nombre dice. Y acá está ralteravir, el viteravir y tenemos el dolutegravir en este nivel. Entonces, estas están encargadas el nuevo material con el DNA del huésped, la integrasa. Y una vez que ya se integró, lo que puede pasar es que para que siga replicándose y sigan formándose más y más copias y partículas virales y salgan y sigan en el proceso de contagiar a otros CD4, por ejemplo, ¿no? Que están nativos, ¿no? Están los inhibidores de la proteasa, ¿no? Entonces esta proteasa es la que se encarga de esa proliferación que estábamos mencionando. Y acá tienen los nombres que terminan en vir, por lo general ritonavir, que va siempre con otro inhibidor de proteasa, lopinavir, atazanavir, pero muchos de ellos, darunavir, ¿no? Ya no están. Por ejemplo, indinavir ya no se utiliza, saquinavir tampoco, fosaprenavir tampoco y tipranavir tampoco, ¿no? Entonces, ahora, acá les dejo las pepas para que recuerden solamente. Si nos preguntan cuál es la primera línea en Perú, dolutegravir, que era un inhibidor de integrasa, tenofovir y lamivudina. Esa es la guía que nos han dicho, ya. Y vienen en una sola tableta por lo general, una sola tableta. Ojo que ya se reemplazó, ya no es el tenofovir, entricitabina, efavirenz o bueno, en el argot comercial era el atripla, ¿no? Sin embargo, hoy en día han cambiado a esto, a esta medicación, ¿no? Dolutenololamivudina. Cuando es con infectado con tuberculosis, se le da dolutegravir también, tenofovir y lamivudina, solo que acá se duplica la dosis, doble dosis de dolutegravir, ¿ya? Doble dosis de dolutegravir. ¿Qué problemas hay con el dolutegravir que debemos saber? Sobre todo que puede elevar la glucosa, a tener interacción con metformina, interactúa con metformina, eh, puede tener interacción, bajar sus niveles cuando se da con rifampicina, baja nivel cuando se da con rifampicina y adicionalmente estaba asociado a algunos trastornos, sobre todo toxicidad en el feto, pero esto está muy discutido. Parece que ese efecto se ha eliminado, ¿no? En algunos estudios recientes, pero sin embargo ha estado para consideración. De todas maneras, lo pueden preguntar. Profilaxis post-exposición, es decir, si tú tuviste un accidente, ¿no? Se rompió el preservativo, no lo sé, y la pareja tiene, obviamente, dudas si es VIH o no, dolutegravir, tenofovir, lamivudina, podría ser una opción. Y terapia preventiva para tuberculosis, también en la nueva norma técnica de diciembre del 2020 cambia y ahora nos dicen que la isoniazida es diaria por 6 meses. Ojo, antes era hasta 9 meses, entonces han reducido este nivel. Pero nos dan ahora la opción de isoniazida y rifampicina semanal por 12 dosis o 3 meses. Entonces estas son opciones. Iso y rifa, 12 dosis por semana, ¿ya? Entonces 3 meses en total de ISO y rifa. Entonces tengan cuidado. Ahora las preguntas pueden venir así. Y acá también está el escenario para la gestante y el recién nacido. La gestante, si es que el escenario 1 se diagnostica por primera vez, viene a su centro de atención, las opciones, justamente por este problema de dolutegravir que les mencionaba, y la gestación y las posibilidades de generar problemas en el feto,
damos ralteravir y tenofovir entricitabina, ¿ya? En el recién nacido, ¿no? En este caso, sidobudina, vía oral cada 12 horas por 4 semanas, ¿ok? El escenario 2 es la gestante que tomaba retrovirales antes del embarazo y continúa con la misma terapia si es que es indetectable. Si es que no está, eh, si es que todavía tiene carga viral detectable antes del parto, perfecto. Se inicia definitivamente con un esquema potente, ¿no? Podría ser este de acá. Ojo que es bien tolerable, pero tiene que individualizarse, ¿no? Obviamente acá esto sí requiere manejo de especialista. Y sidobudina, lo mismo que estamos viendo, la recomendación. El escenario 3 es para el interno piñoso, que justamente vino y tiene su gestante, prueba rápida de VIH positiva en expulsivo. Entonces, cuando está este diagnóstico en el parto, definitivamente vamos también con ralteravir y tenofovir entricitabina, ¿ya? Ralteravir, tenofovir entricitabina, y al bebé, en este caso, ya se le da una terapia combinada, es decir, sidobudina y lopinavir, ritonavir, ¿ya? Mucho cuidado porque acá sí cambia el escenario a 2 drogas, ¿ya? Por 6 semanas, y se le agrega nevirapina, ¿no? Que es otro fármaco antirretroviral, ¿no? Durante en el nacimiento, nevirapina en el nacimiento. Muy bien. Todos los casos se prohíbe la lactancia materna y además idealmente se aplica sidobudina endovenosa intraparto, ya para prevenir justamente en el recién nacido la posibilidad de transmisión vertical. Ya hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos si la paciente ya tiene una dilatación de más de 4 centímetros, ya rompió membranas? Definitivamente tiene que continuar con el parto, ¿no? Porque puede haber otras complicaciones posteriores, desde corioamionitis,